Hola chicos y chicas, hoy les traigo un video de opinión personal sobre el anime Vampiro en los baños. No sé si hayan visto este anime, pero aquí les presento una breve sinopsis. La historia trata de un vampiro llamado Ranmaru, quien está obsesionado con beber la sangre virgen del adolescente Rijito cuando éste alcance la mayoría de edad. Por esto, Ranmaru hace lo posible para evitar que Rijito se enamore y pierda su virginidad. Al principio los capítulos empiezan bien y son divertidos porque tienen momentos de comedia, ya que vemos al vampiro tratando de proteger la inocencia de Rijito, evitando que consiga alguna noviecita, y como Rijito es muy inocente, pues él a menudo no ve las cosas con doble sentido ni tiene pensamientos libidinosos. Cada vez que Ranmaru veía esta actitud en Rijito, como que digamos que el amigo se le emocionaba abajo, aunque no lo mostraban explícitamente, esta emoción en esa parte sucedía a cada rato, en varios capítulos. Iba subiendo el tono y la explicitud a medida que avanzaba la trama, lo cual fue incómodo de ver en varios momentos. Y la situación se pone aún más incómoda cuando aparece un profesor llamado Sakamoto, un cazador de vampiros que quiere atrapar a Ranmaru y supuestamente mandarlo a dormir para siempre, y ahí se inicia toda una pelea con tal de cumplir su objetivo. Vemos cómo Ranmaru va ganando la pelea al casi darle su mordida final, pero descubrimos que el plan de Sakamoto nunca fue eliminar a Ranmaru, sino que este bebiera su sangre de la manera más homo posible. Y aquí otra vez tenemos a Aoi, Franken y el profesor embobados con el vampiro. Y todo otra vez se fue a la Gaber porque al principio Ranmaru sí quería beber la sangre de Sakamoto porque le parecía fuerte y encima descubrió que él es virgen, pero ya al verlo regalarse como si nada ya no le gustó la cosa y le bajó todo el ánimo de beber su sangre. Continuando la escena en los baños, Rijito entra desprevenidamente al cuarto y Ranmaru se preocupa porque él podría malinterpretar la situación pensando que ellos podrían estar haciendo algo íntimo, pero para su suerte Rijito no tiene ese tipo de pensamientos y piensa que ellos solamente se iban a meter a bañar. Y aquí viene lo que me pareció sumamente desagradable. Vemos cómo el anime nos muestra a Ranmaru descaradamente cómo se le eleva el amigo de la forma más explícita posible, y encima al amigo le ponen un resaltador para que todo el mundo lo vea, soltando unos gemidos peor que los de Hisoka en Hunter x Hunter. Lo peor es que esos gemidos se repiten a lo largo del anime, pero aquí sí se pasaron de lanza, lo cual incluso si estás solo resulta súper incómodo de ver y oír, y peor si estás comiendo, porque a mí me generó incomodidad y tuve que dejar el capítulo ahí para terminar mi comida. Así que te recomiendo que el capítulo 6 no lo veas acompañado ni comiendo. De por sí, el anime es bastante incómodo de ver por momentos, porque en varios capítulos, cada vez que Ranmaru se emociona por la inocencia de Rijito, vemos cómo dan señales de su emoción allá abajo, pero lo del capítulo 6 ya fue otro nivel. Bueno, y ahí es donde me quedé. Sin embargo, los que ya vieron el anime recomiendan terminarlo. Si te gusta el video, déjame tu like y comenta.